Muy buenos libros. Hoy, otro sábado donde el tiempo se dobla sobre sí mismo y un cuento viejo vuelve a respirar. Hoy, en Cuentos para leer los sábados, viajamos a Río de Janeiro del siglo XIX, a una ciudad de balcones de hierro forjado, de sombreros de copa, donde los secretos se disfrazan de buenos modales. En este episodio nos adentramos en el universo de uno de los más grandes escritores de América Latina, Joaquín María Machado de Asís. Nacido en 1839, fue hijo de un mulato pintor de paredes y una portuguesa humilde. Machado de Asís fue autodidacta, epiléptico, discreto y revolucionario. Con una ironía fina como una navaja, escribió novelas y cuentos que desnudaron la hipocresía de la sociedad carioca, memorias póstumas de Brás Cubas, Don Casmuro, Quincas Borda, pero más allá de las tramas lo que dejó fue una mirada única, la de un hombre que creía poco en Dios, mucho en el engaño y todo en el poder de una frase bien dicha. Su estilo mezcla el realismo psicológico con el humor negro y escepticismo con lo sobrenatural. Y siempre, siempre, una pregunta flotando en el aire. ¿Estamos locos o solo fingimos estar sanos? Y ese es el tono entre lo racional y lo misterioso donde nace el cuento que hoy les compartimos. El incrédulo frente a la cartomante. Una historia de amor, celos y orgullo, de un hombre que no cree en nada hasta que una hermosa mujer negra italiana, sentada tras una cortina roja, le dice estas 8 palabras: nada acontecerá ni a uno ni al otro. Un relato relacionado con un triángulo amoroso que se vislumbra entre creencias populares en torno a la brujería y la cartomancia. La culpa sigue a la intriga y todo desenlaza en violencia. Este es un relato sobre un triángulo amoroso, sí, pero también sobre la ceguera del corazón, sobre cómo el hombre se convence de lo que quiere ver y se niega a lo que ya sabe, sobre una cartomante que no predica el futuro, sino que revela el presente con demasiada claridad. Así que acérquense y escuchen con atención, porque cuando un machadino dice todo está bien, es justo cuando empieza la tragedia. El incrédulo frente a la cartomante, de Machado de Asís. Hamlet observa a Horacio que existen más cosas en el cielo y en la tierra de lo que piensa nuestra filosofía. Era la misma explicación que daba la linda Rita al joven Camilo un día viernes del mes de noviembre de 1869, cuando éste se reía de ella porque había ido la víspera a consultar a una cartomante. La diferencia está en que Rita lo hacía con palabras. Ríe, ríe. Ustedes los hombres son así. No creen en nada. Pues has de saber que fui y que ella adivinó el motivo de la consulta antes de que yo le dijera de lo que se trataba. Apenas empezó a echar las cartas me dijo: «¿Usted quiere una persona?». Le confesé que sí. Y entonces ella siguió echando las cartas. Las combinó y al fin me declaró que yo tenía miedo de que tú me olvidases, pero que eso no tenía fundamento. Se equivocó, interrumpió Camilo riendo. No digas eso, Camilo. Si supieses cómo he andado por causa tuya, tú sabes, ya te lo dije, no te rías de mí, no te rías. Camilo le tomó las manos y la miró fija y gravemente. Le juró que le quería mucho, que sus temores parecían de criatura. En todo caso, cuando tuviera algún recelo, la mejor cartomante era él mismo. Después la reconvino, le dijo que era una imprudencia andar por esas casas. Videla podía llegar a saber, y después... ¿Qué al llegar a saber? He puesto mucha cautela en entrar en la casa. ¿Dónde está la casa? Aquí cerca, en la calle Guardia Vieja. No pasaba nadie en ese momento. Tranquilízate, no soy una tonta. Camilo volvió a reír. ¿Crees de veras en esas cosas?, le preguntó. Fue entonces que ella, sin saber que traducía Hamlet en vulgar, le dijo que había muchas cosas misteriosas y verdaderas en este mundo. Si él no creía, paciencia, pero la verdad es que la cartomante le había adivinado todo. ¿Qué más? La prueba es que
que ella ahora estaba tranquila y satisfecha. Camilo se disponía a hablar, pero se contuvo. No quería arrancarle la ilusión. Él también, de niño y mucho después, fue supersticioso. Tuvo todo un arsenal de credulidades que la madre le inculcó y que a los 20 años desaparecieron. El día en que dejó caer toda esa vegetación parásita y quedó solo el tronco de la religión, como hubiese recibido de la madre ambas enseñanzas, los envolvió en la misma duda y luego en una sola negación total. Camilo no creía en nada. ¿Por qué? No podía decirlo. No poseía un solo argumento. Se limitaba a negar todo. Y digo mal, porque negar es también afirmar, y él no formulaba su incredulidad. Frente al misterio, se contentaba con encogerse de hombros y fue andando. Se separaron contentos, él más contento aún que ella. Rita estaba segura de ser amada. Camilo no solo lo estaba, sino que la veía inquietante y arriesgarse por él, corriendo tras las cartomantes, y por mucho que la reprendiese, no dejaba de sentirse lisonjeado. La casa donde se encontraba estaba en la antigua calle de los Borbonos, en donde vivía una comprovinciana de Rita. Esta bajó por la calle de las Mangueiras en dirección a Botafogo, donde residía Camilo. Camilo bajó por la de la Guardia Vieja, mirando de paso la casa de la cartomante. Videla, Camilo y Rita, 3 nombres, una aventura y ninguna explicación de sus orígenes. Vamos a ello. Los 2 primeros eran amigos de la infancia. Videla siguió la carrera de magistrado. Camilo entró en la Administración Nacional contra la voluntad del padre, que quería verlo médico, pero murió el padre y Camilo prefirió no ser nada, hasta que la madre le consiguió un empleo público a principios de 1869. Volvió Videla de la provincia, en donde se casara con una joven hermosa y tonta. Abandonó la magistratura y abrió estudio de abogado. Camilo le consiguió casa hacia los lados de Botafogo y fue a bordo a recibirlo. ¿Es usted?, exclamó Rita, extendiendo la mano. No se imagina cómo mi marido lo estima. Me habla siempre de usted. Camilo y Videla se miraron con ternura. Eran amigos de veras. Después Camilo se dijo para sí que la mujer de Videla no desmentía las cartas del marido. Era en verdad graciosa y viva en sus gestos, ojos cálidos, boca fina e interrogativa. Era un poco mayor que ambos. Contaba 30 años, Videla 29 y Camilo 26. Mientras tanto, el porte grave de Videla lo hacía aparentar más viejo que la mujer. Camilo era un ingenuo de vida moral y práctica. Le faltaba tanto la acción del tiempo como los lentes de cristal que la naturaleza pone en la cuna de algunos para adelantar los años. Ni experiencia ni intuición. Uniéronse los 3. La convivencia trajo la intimidad. Poco después murió la madre de Camilo en ese desastre, que no fue. Los 2 se mostraron grandes amigos suyos. Videla se encargó del entierro, de los sufragios y del inventario. Rita trató especialmente del corazón y nadie lo haría mejor. Como de allí llegaron el amor, él nunca lo supo. La verdad es que le gustaba pasarse las horas junto a ella. Era su enfermera moral, casi su hermana, pero principalmente era mujer y bonita. Odor di fémina, de ahí lo que él aspiraba en ella y en derredor de ella, para incorporarlo a sí mismo. Camilo le enseñó a jugar a las damas y el ajedrez, y jugaban por la noche. Ella mal y él, para hacerle agradable, poco menos que mal. Hasta allí las cosas. Ahora la acción de la persona, los ojos incesantes de Rita que buscaban los de él, que los consultaba antes de hacerlo al marido, las manos frías, las actitudes insólitas. Un día, siendo el cumpleaños de Camilo, recibió de Videla un rico bastón de regalo, y de Rita apenas una tarjeta con un vulgar escrito con lápiz, y fue entonces que pudo leer en su propio corazón. No conseguía arrancar los ojos de la tarjeta.
Palabras vulgares, pero hay vulgaridades sublimes o por lo menos deliciosas. La vieja caleza de plaza en que por primera vez paseaste con la mujer amada, encerraditos ambos, vale por el carro de Apolo. Así es el hombre, así son las cosas que le rodean. Camilo quiso sinceramente huir, pero no pudo. Rita, como una serpiente, fuésele acercando, envolviéndolo por completo. Le hizo estallar los huesos en un abrazo y le vertió el veneno en la boca. Él quedó aturdido y subyugado. Vejación, sustos, remordimientos, deseos, todo sintió, mezclados. Pero la batalla fue breve y la victoria delirante. Adiós escrúpulos. No tardó en que el zapato se acomodase al pie y ahí se fueron ambos, calle afuera, de brazo dado, pisando holgadamente sobre las hierbas y pedregullos, sin padecer nada más que algunos saudades cuando estaban ausentes el uno del otro. La confianza y la estimación de Videla continuaban siendo las mismas. Un día, sin embargo, Camilo recibió una carta anónima que lo llamaba inmoral y pérfido, y decía que la aventura era sabida de todos. Camilo cobró miedo y a fin de desviar las sospechas comenzó a relear sus visitas a la casa de Videla. Este le hizo notar las ausencias. Camilo respondió que el motivo era una pasión frívola, de joven. La candidez generó la astucia. Las ausencias se prolongaron y las visitas cesaron por completo. Es posible que entrase también en eso un poco de amor propio, una intención de disminuir las atenciones del marido para tornar menos dura la alevosidad del acto. Fue por ese tiempo que Rita, desconfiada y medrosa, corrió a casa de la cartomante para consultarla sobre la verdadera causa del proceder de Camilo. Hemos visto que la cartomante le restituyó la confianza y que el joven le reprendió por haber hecho lo que hizo. Transcurrieron algunas semanas. Camilo volvió a recibir 2 o 3 cartas anónimas, tan apasionadas que no podía ser advertencia de la virtud, sino despecho de algún pretendiente. Tal fue la opinión de Rita, que por otras palabras mal compuestas, formuló este pensamiento: la virtud es perezosa y avara, no gasta tiempo ni papel, solo el interés es atractivo y pródigo. No por eso Camilo quedó más tranquilizado. También que el anónimo fuese a manos de Videla y la catástrofe vendría entonces. Sin remedio, Rita concordó que era posible. Bien, dijo, yo me llevo unos sobres para cotejar la letra con las cartas que por allá apareciesen. Si alguna fuese igual, la guardo y la rasgo. No apareció ninguna, pero de ahí a algún tiempo Videla empezó a mostrarse sombrío, hablando poco, como si desconfiase. Rita apresuróse a decírselo al otro y sobre ello deliberaron. La opinión de ella era que Camilo volviese a la casa de ellos, sondear el marido y podría ser que le escuchase la confidencia de algún asunto particular. Camilo divertía. Aparecer después de tantos meses era confirmar las sospechas o la denuncia. Más valía tomar cautela, sacrificándose durante algunas semanas. Combinaron los medios de corresponderse en caso de necesidad y se separaron con lágrimas. Al día siguiente, estando en la oficina, Camilo recibe esta misiva de Videla. Ven enseguida, a casa, necesito hablarte sin demora. Era más de mediodía. Camilo salió inmediatamente. Ya en la calle advirtió que hubiera sido más natural llamarlo al escritorio, porque en casa todo indicaba un asunto especial y la letra, fuese realidad o ilusión, figurósele trémula. Combinó todas estas cosas con la noticia de la víspera. Ven enseguida a casa, necesito hablarte sin demora, repetía con los ojos fijos en el papel. Imaginariamente vio la punta de la oreja de un drama. Rita subyugada y lagrimosa, Videla indignado, trincando la pluma y escribiendo la misiva, seguro de que él acudiría y esperándolo para matarlo. Camilo se estremeció, tenía miedo, después sonrió, amarillo. En todo caso, le repugnaba la idea de retroceder y siguió andando. En el camino se acordó de ir a su casa,
Podía encontrar algún recado de Rita que le explicase todo. No encontró nada, ni a nadie. Volvió a la calle y la idea de que había sido descubierto le parecía cada vez más verosímil. Era natural, una denuncia anónima, hasta de la misma persona que lo amenazara antes. Bien podía ser que Videla ahora conociese todo, la misma suspensión de sus visitas, sin motivo aparente, apenas con un pretexto fútil, vendría a confirmar lo demás. Camilo andaba inquieto y nervioso, no releía la misiva, pero las palabras estaban grabadas delante de sus ojos, o si no, lo que era peor aún, le eran susurradas al oído con la misma voz de Videla. Ven enseguida a casa, necesito hablarte sin demora. Dichas así, por la voz del otro, tenían un tono de misterio y de amenaza. Ven enseguida. ¿Para qué? Era cerca de la 1 de la tarde. Su conmoción crecía de minuto en minuto. Tanto imaginó lo que iría a pasar que llegó a creerlo y a verlo. Positivamente tenía miedo. Pensó en ir armado, considerando que si nada ocurriese, nada perdería y la precaución era útil. Poco después rechazaba la idea avergonzado de sí mismo y seguía apretando el paso en dirección a la plazuela de Carioca para subir a un tilbury. Llegó, subió y mandó a seguir al trote largo. Cuanto antes mejor, pensó, no puedo seguir así. Pero el mismo trote del caballo vino a agravarle la conmoción. El tiempo volaba y no tardaría en enfrentar el peligro. Casi al final de la calle Guardia Vieja, el vehículo tuvo que parar. La calle estaba obstruida por un carro que había volcado. Camilo ponderó el obstáculo y esperó. Al cabo de 5 minutos advirtió que al lado, a la izquierda, junto al tilbury, quedaba la casa de la cartomante, a quien Rita había consultado una vez, y nunca deseó tanto creer en la lección de las cartas. Miró y vio las ventanas cerradas, cuando todas las demás estaban abiertas y llenas de curiosos del incidente callejero. Diríase la morada del indiferente destino. Camilo se reclinó en el tilbury para no ver nada. Su agitación era grande, extraordinaria, y del fondo de las capas morales emergían algunos fantasmas de otros tiempos, las viejas creencias, las supersticiones antiguas. El cochero le propuso volver a la primera calle transversal e ir por otro camino. El joven respondió que no, que esperase, y se inclinaba para mirar la casa. Después hizo un gesto incrédulo. Era la idea de oír a la cartomante que pasaba a lo lejos, muy lejos, con amplias alas grises. Desapareció, reapareció y volvió a desaparecérsele en el cerebro. Pero de ahí a poco, otra vez las alas más cerca, haciendo unos giros concéntricos. En la calle gritaban los hombres, zafando al carro. ¡Anda! ¡Ahora! ¡Empuja! ¡Ah! De ahí a poco el obstáculo estaría removido. Camilo cerraba los ojos, pensaba en otra cosa, pero la voz del marido le susurraba al oído las palabras de la misiva. Ven enseguida. Y él veía las cosas contorsiones del drama y temblaba. La casa estaba enfrente, sus piernas querían descender y entrar. Camilo se vio delante de un largo velo opaco. Pensó rápidamente en lo inexplicable de tantas cosas. La voz de la madre le repetía una porción de cosas extraordinarias, y las mismas frases del príncipe de Dinamarca revoloteale dentro. Hay más cosas en el cielo y en la tierra que lo que piensa tu filosofía. ¿Qué perdía él si...? Y se encontró en la vereda, junto a la puerta. Dijo al cochero que esperase y rápidamente enfiló por el corredor y subió las escaleras. La luz era escasa, los escalones gastados, el pasamanos pegajoso, pero él no vio ni sintió nada. Trepó y llamó. Al no aparecer nadie, acudióle la idea de bajar, pero era tarde. La curiosidad le fustigaba la sangre, sus sienes palpitaban. Volvió a llamar 1, 2, 3 veces. Acudió una mujer, era la cartomante. Camilo dijo que iba a consultarla y ella lo hizo pasar. Entraron. De allí subieron al desván por una escalera peor aún que la primera y más oscura. Arriba había una salita, apenas iluminada por una ventana que daba hacia el tejado de los fondos.
trastos viejos, paredes sombrías, un aire de pobreza que más bien aumentaba que destruía su prestigio. La cartomante lo hizo sentar delante de la mesa, sentándose ella en el lado opuesto, con la espalda hacia la ventana, de manera que la poca luz de afuera diese de lleno en el rostro de Camilo. Abrió un cajón y sacó un mazo de cartas largas y manoseadas. Mientras las barajaba rápidamente miraba al consultado, no de frente sino por debajo de los ojos. Era la mujer de unos 40 años, italiana, morena y flaca, con grandes ojos astutos y aguados. Dio vuelta 3 cartas sobre la mesa y dijo: veamos primero qué es lo que le trae aquí. Tiene usted una gran preocupación. Camilo, maravillado, hizo un gesto afirmativo. Y desea saber, continuó ella, si le acontecerá algo o no. A mí y a ella, explicó vivamente él. La cartomante no sonrió. Le dijo que esperase. Rápidamente volvió a tomar el mazo de cartas y la baraja. Con sus largos dedos finos, de uñas descuidadas, las mezcló bien, cortó el mazo 1, 2, 3 veces. Después empezó a exponerlas. Camilo tenía los ojos puestos en ella, curioso, ansioso. Las cartas me dicen... Camilo se inclinó para beber una a una las palabras. Ella le declaró entonces que nada temiese, nada acontecerá ni a uno ni al otro. Él, el tercero, ignoraba todo. Sin embargo, era indispensable andar con mucha cautela. Hervían las envidias y los despechos. Le habló del amor que los unía, de la belleza de Rita. Camilo estaba deslumbrado. La cartomante acabó recogiendo las cartas y las encerró en la gaveta. Ha restituido usted la paz en mi espíritu, dijo él, extendiendo la mano por encima de la mesa y apretando la de la cartomante. Esta se levantó riendo. Vaya usted, dijo, vaya regazo inamorato. Y de pie, con el índice, le tocó la frente. Camilo se estremeció como si fuese la mano de la misma Sibila, y se levantó también. La cartomante fue a la cómoda, sobre la cual había un plato con pasas de uva. Sacó un cacho de ellas, comenzó a desprenderlas y a comerlas, enseñando las hileras de 2 dientes que desmentían las uñas. En esa misma acción común, la mujer tenía un aire particular. Camilo, ansioso por salir, no sabía cómo pagar, ignoraba el precio. Pasas cuestan dinero, dijo al fin sacando la cartera. ¿Cuántas deseas mandar a buscar? Pregunte a su corazón, respondió ella. Camilo sacó un billete de 10.000 reis y se los dio. Los ojos de la cartomante relampaguearon. El precio usual eran 2.000 reis. Bien se ve que usted la quiere de veras, y hace bien. Ella gusta mucho de usted. Vaya tranquilo, cuidado la escalera, es oscura, póngase el sombrero. La cartomante había guardado el dinero en el bolsillo y bajaba con él, hablando con una leve inflexión. Camilo se despidió de ella y bajó la escalera con contundencia a la calle, mientras la cartomante, alegre con la paga, volvía a subir canturreando una barcarola. Camilo encontró el tilburí que lo esperaba. La calle estaba libre, subió y siguió al trote largo. Todo le parecía ahora mejor. Las cosas tenían otro aspecto. El cielo estaba limpio y las caras joviales. Llegó a reír de sus temores, que halló pueriles. Recordó los términos de la carta de Videla y reconoció que eran íntimos y familiares. ¿Dónde fue que descubrió la amenaza? Vamos deprisa, repetía el cochero, y para explicar la demora al amigo ingenió algo. Parece que formó también el plan de aprovechar el incidente para volver a la antigua asiduidad. Y en derredor del plan revoloteábanle en el alma las palabras de la cartomante. En verdad ella le había adivinado el objeto de la consulta, su estado, la existencia de un tercero. ¿Por qué pues no había de adivinar el resto? El presente que se ignoraba vale el futuro. Era así, lentas y continuas, que las viejas creencias del joven iban volviendo a su espíritu y el misterio lo aferraba de nuevo con sus uñas de hierro. A veces quería reír,
y se reía de sí mismo, en tanto avergonzado, pero la mujer, las cartas, las palabras secas y afirmativas, la exhortación, vaya, vaya usted, regazó inmorato, y al fin, a lo lejos, la barcarola de la despedida, lenta y graciosa. Tales eran los elementos recientes que formaban, con los antiguos, una fe nueva y vivaz. La verdad es que su corazón iba alegre e impaciente, pensando en las horas felices de otrora y en las que había de venir. A pesar, al, al pasar por Gloria, Camilo miró hacia el mar, extendió la mirada hacia afuera, hasta donde el agua y el cielo se dan un abrazo íntimo, y así tuvo la sensación del futuro largo e interminable. A poco llegó a la casa de Videla, apeóse, empujó la verja de hierro del jardín y entró. La casa estaba silenciosa. Subió los 6 escalones de piedra y apenas tuvo tiempo de llamar la puerta, se abrió apareciéndosele Videla. Disculpa, no he podido venir más temprano. ¿Qué pasa? Videla no le respondió. Tenía las facciones descompuestas. Le hizo una seña y fueron hacia una salita interior. Al entrar, Camilo no pudo sofocar un grito de terror. Al fondo, sobre el canapé, estaba Rita muerta, ensangrentada. Videla lo asió de la solapa y con 2 tiros de revólver lo desplomó muerto en el suelo. Los invitamos para la siguiente sesión de cuentos para leer los sábados, en donde vamos a leer La última bala de Pascual Buidá. No olviden compartir este contenido con todo aquel que disfrute de un muy buen cuento y los muy buenos libros. Nos vemos el próximo sábado.